Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy. Estamos en la zona parlamentaria, en la zona de gobierno de Alemania. Les quiero presentar a mi invitado que vive en Estados Unidos, es argentino, está aquí en Alemania por trabajo, Diego Fonseca. Bienvenido, Aquí Estoy, periodista. Escritor. Vamos a sortear una de sus novelas quizás más importantes, si lo puedo decir, que tiene él, que se llama Crecer a golpes, la historia de los últimos 40 años desde los golpes militares en América Latina y la explicación cómo ha evolucionado América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando Berlín con este día maravilloso que no es usual, no es usual? Bueno, parece que la primavera vino con todo a quedarse a la ciudad. Fascinante. Me parece interesantísimo que vos, viviendo en Estados Unidos, vengas ahora a Alemania en un momento donde el mundo entero tiene su foco, Alemania y Europa, en Estados Unidos con el nuevo presidente Trump. ¿Qué te trae aquí a Alemania? Estoy en un trabajo, en un libro que comenzó en Estados Unidos, de hecho, sobre migrantes y cómo las sociedades trabajan con ellos y se relacionan con aquel que es distinto. Y en el proceso de producción de ese libro amplié, a partir del caso del niño Ilan, el niño sirio en la playa turca, sí, amplié la mirada hacia refugiados, el proceso alemán particularmente con refugiados sirios y afganos es lo que me tiene aquí en Berlín. ¿Qué te interesa? Porque hay muchas facetas dentro de lo que es la parte de la inmigración de refugiados. Está la parte burocrática, cómo Sí. hay que lidiar para que consigan trabajo, tener seguro social. Después tenés la parte muy emocional, que son todas las historias. Después tenés la parte política, de querer aceptar o no a los refugiados. Entonces, ¿qué parte te interesa a vos, Diego, para tu libro? Yo siempre tengo, en todos mis libros, una obsesión por la historia con H mayúscula, en el sentido qué fue lo que nos hizo lo que somos hoy. Y en este caso también tengo una obsesión con la historia. La construcción de los procesos históricos es una competencia, si se quiere, de narrativas distintas. Y aquí me interesa mirar dos narrativas, digamos, cómo la sociedad europea se para frente a la llegada de flujos migratorios muy diversos y muy amplios, los norafricanos y subsaharianos de determinadas zonas, sirios, afganos por otros lados, y al mismo tiempo cómo esa gente que llega, esas personas que llegan, se relacionan con una sociedad ya establecida, con una lógica cultural completamente distinta con la que ellos han crecido. Ese punto de conflicto es el que me interesa sobre todo. Vos vivís en estos momentos en Estados Unidos, estás entre Phoenix, Arizona y Washington. Ya dijimos que viniste aquí por este libro. Lo que realmente me interesaría saber es porque el presidente Trump ha basado su campaña electoral en la anti-inmigración. Sí. ¿Cuán preocupada tiene que estar Europa en estos momentos? Vos viviendo en Estados Unidos como periodista, como columnista, ¿cómo ves la situación? ¿Cuán preocupados tenemos que estar los ciudadanos aquí en Europa? Bueno, Trump ha logrado consolidar un discurso xenófobo sin ningún tipo de cortapisas, con absoluta falta de empatía por ese otro distinto. Y ese comportamiento va a ser mirado naturalmente cuando Estados Unidos diseña políticas que tienen la capacidad de impactar en otras regiones del mundo, porque es una referencia indiscutible. Vas a tener rebotes en otras regiones. El caso de Francia, en la elección francesa en el proceso, los Países Bajos en su momento, vas a tener otra vez las mismas tensiones en Italia. Y las vamos a tener seguramente en Alemania. O sea que Europa, antes de criticar tanto a Estados Unidos o estar tan preocupado por Estados Unidos, tiene que pasar primero unas grandes pruebas. Bueno, creo que dentro, sí, ¿no? creo que es necesario cuestionar el modelo que Trump está tratando de imponer, por la sencilla razón de que es un modelo que otra vez expulsa y no integra. Las sociedades no se construyen sobre la base de un discurso monolítico. Lo que hace rica a las sociedades, las hace crecer, es en algunas medidas la contradicción, es aprender a incorporar nuevas miradas dentro de la propia sociedad. No hay cultura única, no hay cultura monolítica, no hay cultura pura, y todas nuestras sociedades son sociedades de transición. El gran problema con Estados Unidos es que intenta reaccionar expulsando a personas sin ningún tipo de razón para hacerlo. No hay razón de fondo, más que la razón de expulsar al otro porque no representa, y en alguna medida, el ideal racial y cultural con el cual fue construida la nación, o que creen que fue construida. Contame un poco cómo es, por ejemplo, el día a día, el vivir, cómo está el ambiente. Y te lo pregunto especialmente utilizando la palabra ambiente, porque yo creo que se vive una realidad totalmente distinta entre Washington, D.C. y Phoenix, Arizona, que ha votado por el presidente Trump. O sea, que con quién hablas, la gente, las realidades, me imagino que debe ser sumamente diferente, Diego. Entonces, ¿cuál es? D.C. es una ciudad demócrata, mayoritaria y abrumadoramente
votó por Hillary Clinton. Es una ciudad progresista, es una ciudad que se ha abierto, es cosmopolita de principio a fin. Arizona lleva más de 35 años bajo dominio republicano y ha sido uno de los laboratorios sociopolíticos más interesantes del país. Hasta la emergencia de Trump y el planteo de Trump alrededor de la expulsión de migrantes, Arizona tuvo la ley de persecución de migrantes más compleja de todas, llamada SB 1070, que facilitaba a la policía realizar racial profiling, o sea, identificar a las personas por el color de piel y a partir de eso determinar si debían pedirles identificación o no para saber si tenían estatus legal en el país. Mi sensación, por haber hablado con la gente, es que se ha incrementado la tensión y el miedo en los migrantes en general, no solo indocumentados, sobre todo los indocumentados, pero en general, en mi mismo caso inclusive, pues no sabes muy bien qué es lo que está detrás. Perdón, ¿en tu mismo caso por qué? Por la razón de que yo recuerdo, escribía en el New York Times hace unos días sobre el fenómeno del científico indio de NASA que fue detenido al regresar a Estados Unidos en un viaje a Chile, en el que los funcionarios de migraciones le solicitan acceso a su teléfono y el password de su teléfono para poder ver de qué información tenía. E inmediatamente después, en esos días, yo estaba en México y se publicó el caso de un historiador israelí, francés, que había sido sometido a un proceso de deportación porque había llegado invitado por una universidad de Estados Unidos, en Texas, a dar una conferencia y se encuentra con que, y el oficial de migraciones que lo atiende le dice que no tenía permiso de trabajo para entrar a Estados Unidos. Yo estaba en México, la tensión era significativa, lo que termina por generar ese tipo de tensiones, cuando tú sientes que el Estado en realidad no está trabajando por el ciudadano, sino en contra del ciudadano, es que no sabes dónde estás parado, no sabes qué puede llegar a pasar. La paranoia termina por hacerte preso de la situación. Esa misma paranoia te impide mirar las cosas con más o menos racionalidad. De modo que en el momento en que yo tenía que volver a Estados Unidos, lo que hice fue eliminar todas las aplicaciones de mi teléfono, de redes sociales y demás. Una medida precautoria y en cierto sentido sí paranoica. Volvamos un segundo a Europa, porque Europa está preocupadísima con todo el auge de lo que es un gobierno populista, como por ejemplo el de Donald Trump en Estados Unidos. Europa no mira hacia América Latina y me parece que lo tendrían que hacer, porque quizás esté ahí la respuesta a cómo sobrevivir al populismo. Nosotros somos un continente que está sumamente acostumbrado a sobrevivir más o menos en democracia con grandes populistas. Bueno, sí, ¿Qué podemos aprender? El mayor problema de los populismos es cuando devienen gobiernos autoritarios. En la raíz general de los populismos está la gran figura del líder y del líder como última razón de las cosas. Europa tiene dos grandes experiencias significativas que marcaron todo el siglo XX. Un lugar acá que tuvo totalmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento alemán es un ejemplo. Mussolini y Hitler han sido dos casos ya extremos de vocación de fe. Sí. El populismo en sí mismo no es una ideología, es una mecánica de construcción del poder que otra vez basa en la figura de una sola persona, la razón de Estado. Pero ¿qué efectos puede tener para América Latina tener al personaje grande arriba, estar viviendo un momento, esperemos que sea una fase, de lo que conocemos en América Latina? Manejo de los medios de comunicación, vos sos por ejemplo periodista, el decir que uno gobierna para el pueblo, lo está diciendo Trump continuamente, a mí me interesa la gente, no las estadísticas, no las teorías, no los números. El problema que tienes con Estados Unidos es que, otra vez, es un país que termina por generar muchísimas más noticias e interés en el mundo que cualquier nación latinoamericana. Estamos hablando de una nación que mueve el 20% del producto global. Y en el caso de Trump, para América Latina en particular, no quieres tener encima un gobierno que no toma decisiones basadas en la diplomacia y en las buenas relaciones con los vecinos y en tratar de construir. El caso mexicano es el caso más, la relación México-Estados Unidos en este punto es el caso más llamativo y paradigmático. Más notable también. Sí, tratando de construir relaciones amistosas, sino que lo basa en la confrontación. Me da la impresión de que el riesgo inmanente para cualquier sociedad es que termines por reemplazar los mecanismos institucionales de gestión de la democracia por estos sujetos que creen que su voluntad es la que define
la construcción del poder. Vamos a hacer un minutito, una pausa ahora. Vamos a mostrarles el libro que pueden ustedes ganar en el sorteo, Crecer a golpes, con el ejemplo de Chile como dictadura, para explicar los 40 años post-Chile, o sea, post-dictaduras militares en América Latina. Así que si quieren escribirnos aquí, vamos a poner nuestra página de internet, hacemos una pequeña pausa y continuamos aquí caminando con Diego Fonseca, escritor, periodista y columnista de varios diarios importantes. Ahora te voy a preguntar, ¿cómo está la situación, cómo está el ambiente en el New York Times entre los periodistas? ¿Cómo es trabajar bajo Trump? Seguimos. Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, du bist so wunderbar. Bueno, continuamos con Diego Fonseca, que es periodista, que es escritor. Uno de los libros que ha escrito es Crecer a golpes, la historia de los 40 años de las dictaduras militares en América Latina, con un primer ejemplo, que fue Chile. Vos sos argentino. ¿Por qué tomamos a Chile como ejemplo sobre este libro que vamos a sortear al final del programa? Me pareció sumamente interesante. Bueno, fue la primera dictadura que en aquellos momentos introdujo un cambio significativo en la región. Instrumenta sin cortapisas el lenguaje neoliberal precedente consenso de Washington, que definió los 90 de América Latina. O sea, a partir de los 70 se empieza a definir los últimos 20 años del siglo pasado y las marcas posteriores de nuestro propio siglo. Entonces, tomamos como hito el 11 de septiembre de 73, que además también servía como hito porque fue nuestro 11 de septiembre, ¿no? No es el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, fue el 11 de septiembre que inauguró las dictaduras brutales en la región. Súper interesante. Hoy América Latina está saliendo, por decirlo así, me atrevería a decirlo, confirmámelo, ayúdame, saliendo de lo que es el populismo, tratando de salir del populismo mientras el gran vecino recién está entrando y no sabemos cuánto, por supuesto, va a durar. ¿Qué nos explica esto de América Latina? ¿Qué te interesa dentro de lo que es todo lo que está sucediendo? Bueno, en la región los populismos se construyeron sobre la base de un proceso bastante similar estructuralmente al que tiene Estados Unidos, o el que tienen en general los países que ahora, inclusive en Europa, tienen un crecimiento de los candidatos populistas. Esto es, los partidos políticos tradicionales se profesionalizaron significativamente con la globalización. ¿Por qué? Porque una vez que tomaron contacto con el poder y tuvieron que administrar el aparato del Estado, descubrieron que ya no era administrar una nación cerrada, soberana, con una economía local, doméstica, sino que tenían que empezar a considerar su propia nación dentro del contexto global. Y eso implica que tienes nuances, tienes pequeñas sutilezas en la relación global, la geopolítica internacional. Las relaciones de los países no pueden ser diseñadas por una decisión, hoy no tengo ningún interés en hacer negocios con China, voy a hacer negocios con México. Las consecuencias de tomar ese tipo de decisiones a la ligera son significativas. Entonces los partidos terminan por tomar distancia, se crean en superestructuras distantes de la gente. Y cuando la gente no encuentra representatividad, lo que termina por hacer es buscar quién le presta atención. Los líderes populistas tienen esa enorme capacidad de conectar con las personas, no desde la razón, que es lo que cualquier institución democrática pretende hacer, sino desde la creencia y la subjetividad. Son fenómenos de fe antes que fenómenos políticos basados en la razón. Claro, son fenómenos de fe, porque no estamos hablando de partidos políticos ideológicos, sino estamos hablando casi de movimientos. Sí. Hablando de América Latina, nuevamente vuelvo, ¿qué país te interesa? ¿Dónde está saliendo el populismo? ¿Dónde ves realmente que podemos empezar a hacer realmente instituciones fuertes como para tener presidencias o gobiernos fuertes? Bueno, Chile ha tenido una experiencia democrática, de estabilidad democrática bastante significativa. Me interesa el caso de Venezuela porque es el proceso de degradación más prolongado que estamos teniendo de las instituciones democráticas y la economía venezolana en general y de las relaciones sociales dentro del país. Me interesa México porque está haciendo el fenómeno inverso, digamos, de partidos de gobiernos relativamente de centro, moviéndose progresivamente, como todo parecería indicar, hacia una posible elección de Andrés Manuel López Obrador, un candidato populista. Me interesa el fenómeno argentino, porque el fenómeno argentino, aunque mantengo cierta distancia con Argentina, es una cuestión de salud. Ser argentino, ¿no? Sí, es una cuestión de salud mental, si se quiere, precisamente por ser argentino. ¿Y en Argentina qué ves? No, en Argentina me interesa sobre todo también lo mismo que en los otros casos, cómo los procesos se van dando en fenómenos de alternancia que, en particular,
no son casi como golpes pendulares, sino que en el caso de Macri un intento por correrse hacia un centro más o menos moderado, o una derecha más o menos moderada, en lugar de responder a los tiempos de populismo de Cristina Fernández de Kirchner y de su marido, con un corrimiento completo al otro costado del espectro ideológico. Me interesan los gobiernos que tienen la capacidad de poder mirar esos procesos, el proceso político con racionalidad y frialdad. ¿Tenés esa frialdad para con Estados Unidos, donde vos estás viviendo? Es difícil poder hacerla, porque también emocionalmente complica. Digo, yo soy latino al final del día. El otro día escribí en el Times que a mí me puede salvar porque soy un poco blanquito, pero en el momento en que vean que mi nombre es Diego Fonseca, me van a mirar distinto y me miran distinto. ¿Quién es el que te va a mirar distinto? Sucede lo que sientes es que, por ejemplo, en el caso de Arizona, estando en el supermercado, la gente te saluda normalmente porque te ve como una persona común y corriente. Y cuando empiezas a hablar tienes una especie de ruido de echarte para semántico allí. Sí, que te miran, porque yo no tengo acento latino en inglés, pero te miran de un modo distinto y automáticamente preguntan de dónde eres. Y también está lo que te decía hace un rato, esa especie de construcción paranoica en la que uno pierde capacidad de medir las cosas racionalmente, porque el miedo que se ha introducido en la relación entre las personas es crítico. Uno de los chicos que trabaja cerca de mi casa tiene ese tipo de problemas, no tiene miedo de andar en su auto. Pero te vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos estos problemas, estas grietas que la vemos en Brasil desde que Dilma Rousseff dejó el gobierno, sí. Lo vemos en Argentina, políticamente ideológico, lo vemos en Maduro, lo vemos en Colombia con el post-conflicto, lo vemos en México con todo el tema de la violencia y la inseguridad, porque no lo vamos a ver en Estados Unidos también. Bueno, pero el proceso es distinto, el caso americano está profundamente basado en xenofobia y racismo. No tienes esos fenómenos tan marcados, aunque las sociedades latinoamericanas son racistas, no tienen esos fenómenos tan marcados en América Latina. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos, la decisión de Trump de empezar a buscar personas indocumentadas de manera ilegal, autorizando al ICE y a la patrulla de fronteras a cuestionar si una persona tiene o no su estatus migratorio, está sostenido sobre basamentos raciales. Porque si yo me acerco a una persona en la calle siendo un oficial, no me voy a acercar a un señor rubio y de ojos claros, porque la presuposición es que esa persona es americano, es parte del americano europeo que visitó. Me voy a acercar a alguien que es marrón. Y desde ese momento estoy planteando racial profiling, digamos. Estoy definiendo mi política migratoria en base a la exclusión del distinto. ¿Qué es lo que decías recién? En base también a un gobierno, en base a lo que es la posverdad, en base a lo que son los fake news, conocidos también como estas noticias falsas. Nombraste varias veces los artículos que has escrito en New York Times. Se habla entre periodistas, ¿cuál es lo que ha cambiado? Por ejemplo, para un Washington Post o para New York Times, saber que está en guerra con un gobierno, una guerra mediática. ¿Qué se habla entre ustedes? Yo no siento que los medios hayan declarado la guerra. Ha sido Trump que ha dicho que está con guerra con ¿Cómo los ha sido medios. La reacción de los medios? Creo que la reacción de los medios ha sido la reacción institucionalmente más sana en términos democráticos, que es: somos periodistas, nuestro trabajo es tratar de trabajar con hechos y corroborar los hechos y desmentir aquello que no es verdad. ¿Y qué respuesta tienen los periodistas norteamericanos de Estados Unidos al entender el proceso de que un presidente ha ganado con todo el periodismo clásico y el periodismo internacional en contra? Bueno, primero es el estado de shock, ¿no? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Este es un país... le están empezando a llamar liberal bias, esta creencia de que... Bias, doble. Sí, por estar viviendo en los paréntesis que son las dos costas, en los que se vivían sociedades relativamente cosmopolitas, progresistas, democráticas, el interior del país también pensaba del mismo modo. Y no se está viendo eso. Y en el caso de los medios, hay un intento por tratar de comprender cómo hacemos otra vez para acercarnos a la gente. El gran valor que ha tenido la estrategia de Trump es que limpió la intermediación del medio para tener contacto directo, en este caso a través de Twitter. Y en una comunicación infrecuente para los medios, que es la de: nosotros producimos noticias, pero en muchas ocasiones no estamos mirando cómo esa noticia vuelve. Esa es la autorreflexión. Esa debiera ser la autorreflexión. Los medios respondieron a Trump con básicamente políticas de fact-checking mucho más estrictas y mayores en volumen. O sea que eso cambia la forma de hacer periodismo Me para parece nosotros. Que nosotros tenemos que seguir trabajando más sobre volver a la calle, a escuchar a la gente y contar las historias de la gente. ¿Eso es lo que vos contás en tus talleres de periodismo? En la medida de lo posible lo intento. ¿Te vienen y te preguntan cómo lidiar, cómo hacer el grueso de las enfrentarnos? El grueso de las historias que nosotros trabajamos en los talleres están basadas en la idea de hacer storytelling.
Tú puedes hablar de inflación, puedes hablar de xenofobia, pero si no cuentas la historia de la gente que sufre la inflación, la historia de la gente que está sufriendo la segregación, si no cuentas el conflicto que tienes con el otro también, porque hay sociedades que tienen esa puja, Alemania la tiene, Europa la tiene en general, Estados Unidos la tiene. No vas a poder hacer el delivery, contar específicamente cuáles son las contradicciones que están afrontando tu propia sociedad. Estás errando en poner el foco respecto a los procesos sociales que tienes. Te voy a hacer una pregunta concreta. Vos viviendo en Phoenix, Arizona, ya lo dijimos varias veces en el programa, un estado netamente republicano que ha votado en definitiva por un Donald Trump. Cuando hablas con la gente, la cotidianidad, los problemas que tienen, porque lo haces como periodista, me imagino, ¿hay alguna razón por la que vos hubieras en algún momento dicho yo voto por Trump? O sea, llega un momento donde vos podés entender esa gente que ha votado por Trump. Bueno, sí, hay una infinidad de razones. Hay gente que es abiertamente racista, hay personas que han sentido que los políticos se han ocupado demasiado por poner a Estados Unidos en el mundo y no han prestado atención a la microeconomía. Hay gente que ha perdido su trabajo, que tienen 50 y pico de años y un nivel de formación académico bajo, no tienen calificaciones para hacer otra cosa porque es todo lo que hicieron toda su vida, operarios industriales, y han perdido su trabajo porque la fábrica que los empleaba se mudó y no han tenido por parte del Estado respuesta de cómo hago yo con 50 y pico de años para volver a trabajar, en qué voy a volver a trabajar. Y los trabajos que consiguen son todavía de menor calificación con menor paga. Ha habido enojo, Trump logró conectar con la desesperación de muchísimas personas que veían que el mundo en el que ellos vivían ya no es lo que era. Habiendo visto tan de cerca todo este proceso de la campaña electoral, cómo fue electo, los partidos políticos, ¿no? Y esta grieta que estamos hablando en Estados Unidos, ¿qué consejo le das, por ejemplo, a una Francia y más que nada a una Alemania? Tenemos el Reichstag, el Parlamento alemán enfrente nuestro, estamos por la zona gubernamental, tu pequeño National Mall, si vivís en Washington. ¿Qué se puede sacar de toda esta experiencia en Estados Unidos para unas elecciones como Europa? Bueno, consejo no tengo ninguno porque es bastante poder. Digo, creo que Frau Merkel puede tener algunos más para... Está acá al lado, sí, está acá al lado. No, digo, la sensación que tienes o el deseo que tienes es que los partidos tradicionales y la dirigencia política democrática, con voluntad democrática, entienda que necesita volver a poner los pies en la tierra. Que sí, estamos en un mundo global que exige mayor nivel de formación y se ha complejizado la discusión política y económica a nivel internacional. Y ramificado. Y ramificado. Pero en esa atomización necesitas volver a poner el ojo en las necesidades específicas de la gente que forma parte del territorio que tú gobiernas. Tenés un hijo viviendo en Estados Unidos. Sí. Algunas precauciones, algunos pensamientos que uno tiene cuando ve a un gobierno tan diferente, con un personaje... ¿Tienes mucho miedo de que tu hijo crezca en esta especie de fenómeno distópico, sociedad gris y oscura que propone Trump, en el que la diferencia y lo distinto no tiene lugar, en el que la idea de Make America Great Again está basada en recuperar una especie de idealización falsa de lo que fue el país? Un país extremadamente europeo que desconoce la diversidad de culturas que lo pueblan. Hace no mucho tiempo a mi hijo le pasó que apenas había ganado Trump, va a la escuela, un compañerito de él, afroamericano, se acerca y lo abraza y le dice: tú eres mi amigo, yo no quiero que te vayas a México. Oh. Su compañero creía que Mateo era mexicano solo por el hecho de que su apellido es latino. Entonces tienes ese problema de que hay una necesidad de diálogo mayor, no solo entre los dirigentes políticos y la sociedad, sino dentro de la misma sociedad, entre diversidades que no están dialogando suficiente. El único modo que tú logras construir sociedades democráticas más razonables y sostenibles es a partir de la integración de lo distinto. Cuando lo absorbes dentro de un canon general. Una gran prueba para Alemania con el 1,5 millón de refugiados que ha recibido en el 2015, que por supuesto ya te enterarás y seguramente lo sabes que ha bajado la cantidad de refugiados que también están llegando, se ha regularizado muchísimo, ya no es más la Alemania del 2015, pero sí me gustaría finalizar esta entrevista preguntándote: uno emigra a un país porque o lo admira, porque tiene la sensación de que va a tener mejores posibilidades o porque le tiene una simpatía a este país. Vos vivís en Estados Unidos, emigraste de alguna forma de Argentina a Estados Unidos. ¿Lo volverías a hacer hoy? Bueno, tuve la fortuna de que pasé por México primero. ¡Qué fortuna! Sí. ¡Qué fortuna! Y llegué a Estados Unidos por elección, pero también por descarte, que no se dan otras oportunidades. Uno tiene un plan y la vida tiene otro. Y creo que la habilidad del individuo, como de la sociedad, es adaptarse a ese plan que la vida tiene para uno.
Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Diego Fonseca, el escritor, el hacedor de este libro, Crecer a Golpes, uno de los grandes temas, uno de los grandes análisis que nos gusta escuchar sobre Latinoamérica, sobre Estados Unidos. Y bueno, muchísima suerte en tus estudios, en investigación sobre el tema de los refugiados aquí en Alemania, que es sumamente interesante y que no está terminado tampoco el tema aquí, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Diego Fonseca, y un saludo para ustedes, América Latina, y nos vemos la semana que viene en otro programa más, y ojalá con el mismo tiempo que nos trajo Diego, de Barcelona. No te lo lleves, ¿eh? No. Gracias.